¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarme. Bueno, por fin buenas noticias, relativamente buenas, pero buenas al fin, en el marco de la inflación. Los precios ya no están subiendo al mismo ritmo que habíamos encontrado y sobre todo habrán visto la gasolina es algo que ayuda porque ha bajado considerablemente en estos últimos 2 meses. Mientras en los supermercados el asunto no es lo mismo. Todavía el precio de los alimentos se mantiene subiendo, aunque a un ritmo menor. Vamos a hablar más detalles en cuestión de minutos. En Cuba se anuncia formalmente que ha sido controlado el monumental incendio en los tanques de combustible en Matanzas. Por cierto, estamos hablando de tanques que quedaron absolutamente desmantelados. Allí habrá mucho tiempo para tratar de reconstruir. Y en esta misma jornada, varias centrales termoeléctricas en Cuba salen de servicio. Así que empeora la situación con el tema de los apagones. Y vamos a hablar de algo que tiene a muchos sorprendidos con lo que está pasando en Ucrania. Y tiene que ver con que hay una contraofensiva de los ucranianos para golpear en Crimea, cosa que ha distraído considerablemente las fuerzas rusas, mientras hay también mucha preocupación por lo que pase en los alrededores de esta central nuclear en Zaporilla. Vamos a analizar un poco lo que está ocurriendo en el correr de este programa. ¿Me acompaña? Vamos con todo. Muchos frotándose las manos porque el impacto de la caída del precio de la gasolina está ayudando notablemente en el presupuesto familiar. Estamos hablando de decenas de dólares menos que se pagan por mes por cargar los tanques para, digamos, casi la mayoría de la población. Vámonos a los números. Esto es lo que hoy se reportó a nivel gubernamental. El índice de inflación, que les recuerdo el mes pasado había sido 9.1, esta vez fue 8.5% entre julio del año pasado y este julio del 2022. Por cierto, durante el mes de julio, les recuerdo, el anterior son 12 meses, durante el mes de julio los precios no subieron, hablo en general, este es el índice de inflación que abarca todos los precios que se toman en cuenta. Vamos a la próxima, y en este caso estamos hablando del precio del combustible, estamos hablando, fíjense, bueno, en realidad había bajado el precio del combustible 32%, 33% en lo que va, había subido 33%, correcto, de julio del 21 al 22 y bajó en julio del 22 7.7%. Y lo notarán, ya no hay prácticamente gasolineras en que los precios empiecen con 5, ahora casi todo es con 4 y ya me tocó ver alguna que el precio de la regular empieza con 3. El problema es que algo que consumimos todos los días, que son los alimentos, todavía mantienen lo que es la tendencia al alza. Casi 11% aumentaron entre julio del 21 y este julio pasado, y en julio, solo durante el mes de julio, aumentaron 1.1%. Recuerden, cuando la persona ve 1.1%, dice, ¿y estos de dónde sacan esos precios? Porque yo estoy pagando 10% más en el súper. Sí, claro, está pagando 10% más con respecto a 12 meses atrás en promedio. Recuerden que el tema del combustible y de los alimentos es lo más volátil. De repente las naranjas
un mes bajan 5% y al mes siguiente suben 15%. La leche tuvo unos aumentos considerables y después se estabilizó y después hubo una pequeña baja. Así funciona este asunto. En el balance las cosas apuntarían, y ahora vamos a hablar con un hombre que de verdad sabe del tema, apuntarían a que podríamos haber llegado al tope, al pico de lo que son los aumentos de precios y que estamos hablando ahora de estabilización en algunos casos y de descenso ya en otros. Le digo bienvenido a nuestro amigo el economista Isaac Cohen, un placer tenerlo aquí, señor. Muy buenas tardes. Encantado, Pedro. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece que resulta para usted de estos números? Positivo. Las medidas que está tomando el Banco Central, sobre todo, están teniendo efecto. Creo que lo que es admirable en este caso es el hecho de que los precios se están moderando, pero el empleo no ha sido afectado. Qué curioso, ¿verdad? Desde julio se crearon más de 500,000 empleos en el mes de julio en Estados Unidos. Y eso significa de que las empresas siguen contratando trabajadores mientras que los precios empezaron a moderarse. Y la gran influencia de la gasolina, como muy bien lo mencionaste, Pedro, es clave en todo esto. ¿A qué atribuyes, Isaac, que tengamos dos elementos diferentes? El aumento del costo del dinero, que es lo que significa el aumento de las tasas de interés, y paralelamente unos aumentos tremendos en los niveles de empleo. Bueno, es ahí donde está, creo yo, lo que es extraordinario de esta situación, porque las medidas de la Reserva Federal, aumentar la tasa de interés, frenan la demanda, frenan la economía. Por ejemplo, una hipoteca a principios de este año era en promedio 3%. En la actualidad es casi 6%. Eso ha bajado la demanda de vivienda y por consiguiente la construcción. Entonces, esas medidas están teniendo efecto. Pero las empresas todavía tienen dinamismo, los consumidores están saliendo a consumir sobre todo servicios y eso hace que la dinámica del mercado de trabajo se sostenga. Y yo creo que de continuar esta tendencia vamos a ver un fenómeno que no se veía en mucho tiempo, y es que se logre frenar la economía sin castigar el empleo. Que en otras circunstancias, años atrás, el impacto era dramático en cuanto a la magnitud de la recesión que provocaba el aumento de las tasas de interés. Efectivamente, porque al comprimir la demanda, las empresas lo que dicen es, bueno, si no hay demanda, ¿por qué tengo tantos trabajadores? Mejor que se vayan a la casa y tenemos desempleo. Pero estamos viendo que eso no está ocurriendo todavía, y lo cual eso yo creo que es... Hay que darle una calificación positiva a lo que está haciendo la Reserva Federal hasta ahora. Un detalle hablando de quién recibe elogios, en este caso ha habido críticas a la Reserva Federal porque demoró en dar la batalla de verdad duramente contra la inflación. Cuando lo empezó a hacer, aparentemente está teniendo un muy buen resultado. Pero una cosa que quería compartir, y por supuesto si piensa que estoy equivocado, con todo gusto escucho. Mucha gente decía, esta es la inflación de Biden. Ahora habrá algunos que digan, Biden ahora le está ganando a la inflación. La realidad es que ningún presidente de Estados Unidos, demócrata, republicano, verde, azul, rojo, puede controlar, puede de verdad decidir, los precios van a aumentar tanto o van a bajar tanto. Efectivamente, y es que el gobierno tiene una gran responsabilidad en la inflación. O sea, aquí estamos en este proceso porque el gobierno gastó mucho dinero para combatir la pandemia. O sea, son gastos justificados, nadie se opone a eso. El problema es que si inyectas tal cantidad de dinero en la economía, pues la demanda sube y la producción no acompaña y los precios se disparan hacia arriba. Entonces, a la par de las medidas de protección contra la pandemia, que llevaron hasta la entrega de cheques personales de $1,000 a distintas familias en Estados Unidos, pues eso aumentó la demanda y eso nos puso en la condición de alza de precios. Y es cierto, la Reserva Federal tal vez entró un poco tarde, pero por lo visto hasta ahora lo está haciendo bien porque el empleo no se ha caído.
Una más, y yo sé que estos son asuntos complejos, pero tú tienes esa habilidad extraordinaria para simplificarlo para el público. ¿Qué está pasando con esos números en términos del empleo? Se crean 500.000 de empleos y sin embargo hay una cantidad de empresarios buscando empleados y no los encuentran. El índice del desempleo está en el nivel más bajo en 40 años y entonces hay como un misterio de qué pasa con ese segmento del mercado laboral que se ha ido de los empleos que tenía, que en algunos casos no está tomando algunos de los empleos que se ofrecen. ¿Por qué? Bueno, mucha gente aprovechó para retirarse con la pandemia, para volver a la escuela, cambió su plan de vida precisamente por todo el impacto de la pandemia. Y eso se revela en el hecho de que hay menos trabajadores buscando trabajo. Y eso lleva a que las empresas tengan dificultades para contratar. Muchas se quejaban de que no había. Luego tenemos el hecho de que la inmigración ha sido casi frenada en Estados Unidos y eso ha llevado a que falten trabajadores para levantar las cosechas, en fin, para las tareas esenciales a las cuales vienen los trabajadores inmigrantes. Pero hasta ahora las empresas han logrado resolver estos temas y vemos la creación de más de 500.000 empleos el mes pasado, lo cual es muy positivo. Yo creo que el mercado de trabajo en Estados Unidos se va a apretar más, porque no estamos viendo ninguna solución desde el punto de vista de traer más trabajadores, porque esta economía tiene una capacidad de atracción de trabajadores que es impresionante. Y entonces, si eso se frena, pues vamos a tener dificultades para contratar. Ahora, si hay un aumento del costo del precio del trabajo, porque el empresario tiene que pagar más para conseguir empleados, ahí hay un factor inflacionario. Efectivamente, pero no lo hemos visto, porque los salarios no han aumentado tanto como la inflación todavía. Qué insólito. Cuando lleguemos al punto en que los salarios están a la par de la inflación, estamos ya en una espiral inflacionaria y eso sí significaría que entramos en recesión. Pero todavía no estamos ahí. Esperemos que no lleguemos. Un abrazo, caballero. Muchísimas gracias. Otro fuerte, Pedro. Encantado. Muy amable. Allí está el economista Isaac Cohen con nosotros. El mes pasado, esta es una travesura, ¿verdad? Pero dije que si ocurría, entonces iba a pedir que se pusiera la grabación, porque lo bueno es que cuando digo algo acá, queda grabado para bien o para mal. También me tocará perder, pero esta vez me tocó ganar. Vamos a decir, julio, mi humilde pronóstico, menos de 9%. Si tengo razón, festejaremos. Si no tengo razón, comparto el dolor porque todos tenemos que poner gasolina. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la gasolina, que había aumentado 50%, lleva 28 días consecutivos disminuyendo el precio. Y aunque es de a centavito, en la práctica va a representar mucho menos dolor en nuestros bolsillos. Adelanto que cuando me toque equivocarme, no voy a hacer más predicciones por ahora, ¿verdad? No es que me crea tampoco el adivino, pero los datos apuntaban en esta dirección y efectivamente fue menos del 9%, bastante menos del 9%, 8,5% el número que reveló hoy el gobierno. Cuando me equivoque también ponemos la grabación, no se preocupen. Una pausa. Al regresar vamos a Cuba, son tremendos, duele profundamente leer los mensajes de familiares de niños, porque son tan jovencitos los bomberos que murieron, aunque todavía se les diga desaparecidos, en la primera etapa de la batalla contra un incendio que ahora se reporta bajo control en Matanzas.